Estimados alumnos, reciban un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del tema la hipótesis de investigación. La hipótesis etimológicamente significa posición o situación que está debajo de, hipo, debajo y tesis, posición. Eso es etimológicamente. Ahora, definamos qué es la hipótesis. Consiste en la respuesta a la pregunta formulada en el problema. No todos los estudios postulan hipótesis, como es el caso de los estudios de diagnóstico, exploratorios y algunos descriptivos que no necesariamente tienen una hipótesis explícita, aunque siempre está implícita. Sin embargo, a falta de hipótesis, es requisito indispensable contar con preguntas de investigación. Muy bien, entonces, las hipótesis, desde mi punto de vista, considero que es fundamental y básico en todo trabajo de investigación, porque es lo que hay que demostrar. Como mencionan los autores, hay algunos trabajos que no necesariamente plantean hipótesis y por la que yo considero pues que no es un trabajo, digamos, a nivel básico nada más, pero en la exigencia de los trabajos de investigación de nuestra universidad exigen pues que sean, que los trabajos planteen hipótesis. Dentro de su estructura están las hipótesis. Por lo tanto, las hipótesis son supuestos que hay que demostrar, que necesitan o requieren demostración, y eso se dará a través de la investigación. Entonces, la investigación científica se inicia con el planteamiento de un problema, como ya lo vimos, y paralelo a ello se ofrece una solución tentativa al problema, en forma de proposición. Ello es la hipótesis. ¿De acuerdo? La hipótesis es un supuesto que no demuestra ni verdadero ni falso, que invita a demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, en el trabajo de investigación hacemos esa suposición que se relaciona con la alternativa de solución del problema. Entonces, la hipótesis es la respuesta tentativa a un problema. Es la posible explicación que puede servir para solucionar el problema. Por esto, se debe demostrar si esta hipótesis es cierta o falsa. Cuando una investigación se plantea una hipótesis, es necesario probar a partir de datos de esa hipótesis. Por lo tanto, ya en el siguiente curso tenemos que hacer encuestas, trabajo de campo, análisis estadísticos para demostrar nuestra hipótesis. Imagínense si no hubiese nuestra hipótesis, no tendríamos que demostrar nada y no tendríamos que analizar ni nada de ello, ¿no? Solamente haríamos conclusiones vagas. Por lo tanto, reitero, considero que es importante plantear hipótesis y demostrarlas. De los objetivos planteados en el trabajo de investigación se desprenden las hipótesis, lo cual es una explicación o predicción de la relación entre las dos o más variables, en este caso dos variables. La hipótesis anticipa una respuesta que tiene carácter provisorio hasta que posteriormente se compruebe o se verifique. Por eso hay una parte del trabajo de investigación que se llama prueba de hipótesis. Entonces la hipótesis se formula a priori, es decir, antes de obtener y analizar los datos. Formular hipótesis implica un pleno conocimiento del problema y del marco teórico, por eso se formula después de plantear estos dos aspectos, después del marco teórico. ¿Dónde definimos las variables? Como ya lo mencionamos, están la conceptualizamos pues en el marco teórico. Y donde observamos y medimos las variables en el diseño metodológico, planteamos cómo vamos a realizar la encuesta, qué instrumento vamos a utilizar, cómo la vamos a analizar y todo ello, ¿no? Ahora, en nuestro trabajo vamos a observar que hay tipos de hipótesis y encontramos dos tipos, hipótesis general e hipótesis específica, ¿ya? Siguen esta misma línea. Empezamos con el problema, hay un problema general y hay problemas específicos, luego siguen los objetivos, hay objetivo general, objetivos específicos, y continúan con las hipótesis y por lo tanto también habrá hipótesis general e hipótesis específica. La hipótesis general se formula a partir de la formulación del objetivo general. Y aquí les estoy planteando dos formas. La primera es la más usual, la que generalmente uso en el trabajo de investigación, pero también hay otra forma. Incluso puede haber otras formas más. Pero lo que sí no debe faltar es las variables, ¿de acuerdo? Y la delimitación espacial. Pero fíjense que aquí le vamos a agregar un término, el término positivamente o significativamente, ¿ya? Por ejemplo, B1 influye significativamente o positivamente con la variable 2 en el lugar de estudio.
O puede ser, otra forma, B1 se relaciona directamente con B2 en la delimitación espacial. Aquí tenemos un ejemplo. Si el objetivo es conocer si el planeamiento estratégico influye en la toma de decisiones en la empresa colateral, aquí la hipótesis será: el planteamiento estratégico influye positivamente en la toma de decisiones en la empresa colateral. ¿Qué es lo que ha pasado? Desaparece el verbo. Si ustedes observan, desaparece el verbo y queda simplemente tal como una afirmación, ¿no? ¿De acuerdo? Pero le agregamos un término que es positivamente, o puede ser otro término significativamente. Ahora, las hipótesis específicas se formulan también a partir de los objetivos específicos, ¿ya? Se sigue la misma metodología, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo: determinar si el cumplimiento de objetivos influye en el desarrollo organizacional de las MIPES en Gamarra. La específica sería: desaparece el verbo y quedaría: el cumplimiento de los objetivos influye significativamente en el desarrollo organizacional en las MIPES de Gamarra. ¿Cuáles son los criterios que hay que considerar para formular hipótesis? Siempre se formulan en forma afirmativa, deben plantearse la relación de entre dos o más variables, deben posibilitar de someter una prueba de hipótesis y debe ser de poder predictivo y explicativo. En el modelo de proyecto de tesis se les ha planteado ejemplos. Eso es lo que vemos aquí. Tenemos los objetivos y de los objetivos generales sale la hipótesis general y de los objetivos específicos sale la hipótesis específica. Observen que lo que está cambiando solamente desaparece el verbo en ambos casos, ¿ya? Y se le agrega después del término de enlace influye el término positivamente, positivamente, positivamente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se elabora las hipótesis, ¿ya? No puede ser las hipótesis, fíjense, distintas a los objetivos. No puede ser otra situación, tiene que ser las mismas variables y los mismos indicadores.